Fingí perder la memoria para saber quién realmente me amaba. Lo que hizo mi familia me destrozó. La forma más inteligente que encontré para saber qué parientes realmente me querían. Fingí haber perdido la memoria después de un accidente de coche, solo para ver quién intentaría ayudarme a recordar quién era. ¿El detalle? Poco antes de eso, había heredado 67 millones de reales en secreto, y recordaba absolutamente todo. Mi familia solo me llamaba cuando necesitaban algo. Mi hermana, Renata, pedía plata para el alquiler. Mi hermano, Miguel, quería dinero para inversiones. Mis papás vivían en un ciclo eterno de emergencias. Yo era como un cajero automático con piernas. Nada más. El golpe vino en la graduación de mi sobrino. Mientras agarraba unos refrescos, escuché a Renata hablando por teléfono. Sí, Alejandro está podrido en plata, pero es tan tonto. Basta con que llore un poco y ya me saca la billetera. Es como tener un hermano millonario y bobo. Y todos se rieron, incluso mis padres. Esa noche, miré mi extracto bancario. En 5 años, les había dado más de 1,8 millones de reales. Ni un centavo fue devuelto, ni un gracias de verdad. 2 semanas después, recibí una llamada del abogado de mi tío abuelo Enrique. Me había dejado toda su fortuna, los 67 millones de su empresa naviera. Dijo que fuiste el único de la familia que lo visitaba sin pedirle plata, me explicó el abogado. Le pedí que mantuviera todo en secreto mientras pensaba qué hacer. Y fue ahí que se me ocurrió la idea. Simulé un accidente de coche. Nada grave, solo un rasguño en el estacionamiento, con ayuda de un amigo. Pero fui al hospital diciendo que me había golpeado la cabeza y había perdido la memoria. Los médicos estaban confundidos, pero yo había estudiado bien el tema. Amnesia selectiva. Recordaba lo básico, pero no a las personas, ni relaciones, ni sentimientos. Era como un niño. Yo no entiendo, dije desde la cama del hospital. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué siguen diciendo que son mi familia? Las reacciones fueron inmediatas y reveladoras. Renata ya vino hablando de los 80,000 que le había prometido para comprarse un coche. Estabas tan emocionado por ayudarme, Alejandro. Dijiste que era un regalo. Miguel apareció con unos papeles truchos. Invertiste en mi restaurante, ¿te acordás? Somos socios. Solo necesito 160,000 más para mantener el negocio a flote. Mis papás intentaron hacerme firmar unos documentos. Son solo papeles médicos, hijo, para ayudarte con tu recuperación. ¿Pero sabes quién venía todos los días con sopa casera? Doña Carmen, mi vecina anciana. Casi ni hablábamos antes. Vos ayudaste a mi nieto con la inscripción en la facultad, me decía. Nunca olvidaré esa mañana en la que todo se rompió. Y al mismo tiempo, todo comenzó a encajar. El sonido del café burbujeando en la cafetera me parecía tan cotidiano, tan absurdo, tan irónico. Había expulsado de mi vida a toda mi familia. Los había desenmascarado uno por uno, sin levantar la voz, sin perder el control. Solo con verdades, solo con hechos. Renata, mi hermana, había sido arrestada por fraude. Miguel, mi hermano, seguía en proceso judicial por intento de evasión fiscal con documentos falsos. Y mis padres, bueno, el juzgado aún no había dictado sentencia, pero sus días de manipulación emocional habían terminado. Yo, Alejandro Salvatierra, había simulado perder la memoria. Una farsa, sí, pero necesaria. Quería saber quién realmente me amaba, y descubrí más de lo que imaginaba. No solo su desprecio, sino también mi propio desprecio hacia lo que me había convertido por ellos. Pero no fue solo venganza, fue despertar. Dona Carmen, mi vecina de siempre, ahora compartía desayunos conmigo. Me miraba con esa mezcla de compasión y sabiduría que solo tienen las personas que han sufrido en silencio. ¿Dormiste bien, niño?, me preguntó aquella mañana mientras dejaba una bolsa de bollos recién hechos sobre la mesa. Dormí, como alguien que por fin respira, le dije, medio en broma, medio en serio. Ella se rió, pero sus ojos se humedecieron. A veces bastaba una frase para recordarnos todo lo que habíamos perdido. En esos días decidí retomar algo que había enterrado por años, los diarios de mi tío abuelo, Enrique. Me los había dejado en una caja de madera, junto con la herencia. Pensaba que eran recuerdos inútiles. Me equivoqué. Familia no es quien te llama hijo, es quien se queda cuando ya no tienes nada que dar. Leí en una de sus notas, y me dolió, porque yo había dado todo, y nadie se quedó. En uno de esos diarios encontré una carta dirigida a mí, escrita a mano, con esa letra que se tambaleaba por la edad, pero firme en intención. Alejandro, si estás leyendo esto, entonces sabes que nunca estuviste solo. Te vi crecer, te vi caer, y te vi levantar a los demás cuando tú mismo apenas podías caminar. Por eso te dejo todo lo que tengo. Pero prométeme que algún día harás justicia. No venganza,
justicia. Y no por mí, por ti. Esa carta cambió algo dentro de mí. Tal vez no quería venganza, sino equilibrio. Restaurar lo que se había roto. Y la forma de hacerlo no era solo destruir a los culpables, sino reconstruir mi vida sin ellos. Pero el universo no me iba a dejar en paz tan fácilmente. Una tarde, mientras revisaba viejos correos electrónicos, encontré uno extraño, sin asunto, sin remitente, solo una línea. ¿Crees que has ganado? Esto apenas empieza. Nos vemos pronto, primo. Primo. La sangre se me heló. No tenía ningún primo conocido en la familia, ni uno solo. Abrí el archivo adjunto. Una fotografía. Yo, con 10 años, en la finca de mi abuelo, abrazado a un niño con un colgante en forma de cruz. No recordaba su rostro, ni su nombre, pero esa cruz estaba colgada ahora en mi oficina. La había encontrado entre las cosas de Enrique. ¿Y él? Nunca me dijo que pertenecía a nadie más. Me temblaron las manos. Carmen, dije en voz alta, saliendo al salón. ¿Qué ocurre? ¿Tú recuerdas si alguna vez vino alguien más a la finca? ¿Un niño con una cruz como esta? Ella me miró, y por primera vez bajó la mirada. Alejandro, hay cosas que es mejor no remover. No ahora. Me quedé en silencio. Pero ya era tarde. Había removido el pasado. Y el pasado venía por mí. Lo primero que hice fue imprimir la foto. No me bastaba verla en pantalla. Necesitaba tocarla, buscar detalles, pistas, cualquier cosa que me ayudara a entender qué demonios estaba pasando. Ese niño, con la cruz colgando en el cuello y una sonrisa tímida, me resultaba tan familiar y, al mismo tiempo, tan ajeno. Pero no podía negar lo más inquietante. Había algo en su mirada, algo mío. Esa noche no dormí. Pasé horas revisando los diarios de Enrique, buscando algún nombre, alguna historia olvidada. Nada. Todo parecía centrado en mí, en lo que él esperaba que hiciera con la herencia, con el legado de la familia Salvatierra. Pero ese niño nunca se mencionaba, hasta que encontré una página arrancada, una sola. Y lo peor no fue que estuviera faltando, fue que los bordes tenían manchas de sangre seca. A la mañana siguiente, fui directo a casa de Carmen. Llamé 3 veces al timbre. Nada. Toqué la puerta. Grité. Empujé. Estaba cerrada. Cerrada con llave. Fue como si se la hubiera tragado la tierra. Carmen, por favor, abre. Necesito hablar contigo. Es importante. Nada. En ese momento sentí el frío verdadero. No el del clima. El otro. El que se te mete por la espalda cuando sabes que algo oscuro se está gestando a tus espaldas. Regresé a casa. Fui directo al ordenador. Busqué en registros civiles, genealogías de la familia Salvatierra. Usé programas de rastreo de parentesco, incluso servicios de ADN a los que ya me había suscrito antes. Tenía recursos, contactos y ahora una obsesión. Y ahí estaba, como una aguja en un pajar. Sebastián Ortega Salvatierra, nacido en Valencia, 1995. Madre fallecida. Padre, desconocido. Criado en un orfanato hasta los 14 años. Después, desaparecido del sistema. Primo, Sebastián. Mi cabeza era un torbellino. ¿Por qué Enrique nunca me habló de él? ¿Por qué esa amenaza ahora? ¿Qué buscaba? ¿Dinero? ¿Venganza? ¿O algo más? Decidí hacer lo que nunca pensé que haría. Volví a la antigua finca de mi abuelo, en las afueras de Toledo, cerrada desde hacía años, solo polvo, recuerdos y madera podrida. Al entrar, sentí ese golpe en el pecho que te da la nostalgia mezclada con miedo. Recorrí los pasillos, las habitaciones vacías, y llegué al desván, donde todo había empezado. Allí, entre cajas viejas, encontré lo que no sabía que estaba buscando. Un cuaderno pequeño, con la tapa rota, escrito con letra infantil. No era mío, era de Sebastián. Tito Enrique dice que algún día Alejandro sabrá de mí, que no debo tener miedo, que somos iguales. Pero Alejandro tiene una familia, y yo solo tengo este lugar. Tragué saliva. A veces escucho a la tía Dolores decir que soy un error, que nunca debí haber nacido, que si Enrique me quiere tanto, que me lleve con él. Pero él dice que no puede, que me protege desde lejos. Dolores, mi abuela. De repente, todo cobraba sentido. El silencio de Enrique, su lejanía, su manera de protegerme sin intervenir directamente. Sebastián no era solo un primo, era un secreto enterrado por generaciones. Y ahora, había vuelto. Bajé las escaleras corriendo, casi sin aliento. Quería llamar a Carmen, a alguien. Necesitaba hablar. Pero mi móvil vibró antes de que marcara. Mensaje de voz, número desconocido. Lo reproduje. Así que ya sabes, ahora sí podemos hablar de familia. Nos vemos donde todo empezó. Y no vengas solo, primo.
o terminarás tan roto como tus recuerdos. Se escuchó un silbido. Y luego, un grito. Era la voz de Carmen. Apagué el móvil, miré hacia la finca vacía, y supe que el pasado no solo estaba de regreso, había secuestrado mi presente. Las palabras de ese mensaje me retumbaban en la cabeza como un tambor de guerra. Nos vemos donde todo empezó. ¿Dónde todo empezó? ¿La finca? ¿El hospital? ¿El accidente? ¿Mi infancia? Y luego, el grito. El grito de Carmen. La imagen de su rostro, tan sereno, tan maternal, retumbaba en mi mente mientras corría al coche sin pensarlo. Me dirigí al único lugar donde podía haber pistas, su casa. Esta vez no me detuve a tocar el timbre. Rompí el cristal pequeño de la ventana lateral y abrí la cerradura desde dentro. Todo estaba en orden, demasiado orden. Su silla mecedora, inmóvil, la taza de té aún caliente en la mesa, un libro abierto por la mitad. Nada robado, nada alterado, salvo una nota, cuidadosamente doblada sobre la mesa del comedor. Él también me quiso, Alejandro. Me quiso como tú. Pero hay heridas que no se curan solo con querer. No me sigas. ¿Quién? ¿Sebastián? Comencé a repasar mentalmente todo lo que sabía. Si Sebastián había sido rechazado por mi familia, criado en secreto y olvidado en un orfanato, ¿qué vínculo tenía con Carmen? ¿Cómo lo conoció? ¿Por qué estaba protegiéndolo ahora? Volví a mi casa. Cerré todas las persianas. Activé las cámaras de seguridad. No era paranoia. Era lógica. Alguien me estaba cazando. Y yo ni siquiera conocía sus reglas del juego. Horas después, mi abogado, Ferran, me llamó. Alejandro, hemos tenido un problema. Necesitas venir a la notaría. ¿Qué ha pasado? Alguien ha reclamado parte de la herencia de Enrique. Dice tener derecho legítimo como hijo biológico. Me quedé en silencio. ¿Cómo dices? Sebastián Ortega Salvatierra. Aportó pruebas de ADN que coinciden con el tío Enrique en un 99,8%. Y contigo. El mundo giró. No podía ser. ¿Qué significa eso? Que es tu primo. Y que Enrique nunca te lo dijo. Me desplomé en el sillón. No por el dinero, por la traición, por la mentira, por la omisión. Y entonces lo entendí todo. Sebastián no solo estaba dolido, estaba reclamando lo que siempre fue suyo. El amor de un padre, el apellido, la historia. Él no había desaparecido, lo habían escondido, y ahora quería que yo pagara por cada año que vivió a la sombra de mi nombre. Esa noche recibí un nuevo mensaje. Esta vez, sin amenazas, solo una dirección. Calle San Blas 73, Madrid. 0B, 2200. Carmen aparecerá si tú apareces. No avises a nadie. Sentí algo dentro de mí romperse. No era miedo. Era otra cosa. Un fuego viejo. Un instinto. No me importaba la herencia. No me importaba si Sebastián era hijo legítimo. Me importaba Carmen. Me importaba saber por qué todos habían callado. Fui solo. Subí por las escaleras. La puerta del 3B estaba entreabierta. La empujé con suavidad. Oscuridad. Un pasillo estrecho. Al fondo, una figura sentada en una silla de ruedas. Era ella. Carmen. Despierta. Atada. ¡Carmen! Me acerqué corriendo. Ella me miró con ojos húmedos, pero no de miedo, de culpa. Perdón, niño. No supe cómo decírtelo. Detrás de mí, la puerta se cerró con un golpe seco. Me giré, y lo vi. Por primera vez. Alto. Delgado. Ojos como los míos, pero sin luz. Sebastián. Hola, primo. Dijo con una voz seca. O debería decir, hermano del alma rota. Y sacó una pistola. El metal brilló. Y supe que no había marcha atrás. Nunca pensé que el sonido de una pistola al cargarse me haría recordar una canción de cuna. Pero así fue. Ese clic, seco, metálico, me trajo de vuelta a la infancia. A las noches de invierno en la finca, cuando mi madre me arropaba. Cuando creía que el mundo era un lugar donde la familia era refugio. Ahora ese refugio tenía forma de amenaza, y se llamaba Sebastián. No te asustes, dijo, bajando lentamente el arma. Si quisiera matarte, ya estarías en el suelo. ¿Entonces qué quieres? Respondí sin moverme. Ni siquiera miré la pistola. Solo sus ojos. Quiero que escuches. Solo eso. Algo que nadie en tu familia ha hecho por mí. Escuchar. Carmen intentó hablar, pero Sebastián la interrumpió con un gesto. No violento, pero firme. Doloroso. Ella lo sabía todo. Desde siempre. Fue la única que me miró como persona y no como error genético. Me costaba creerlo. ¿Carmen? ¿Sabía todo? ¿Desde cuándo? ¿Quién eres realmente, Sebastián? Él se rió, pero no fue una risa alegre. Fue amarga, ahogada. Soy el hijo de Enrique, el verdadero, el ilegítimo, el escondido.
el que nació de un amor prohibido entre tu querido tío abuelo y una empleada doméstica. Y cuando ella murió, él me metió en un internado, lejos, con promesas vacías de volver algún día. No lo sabía, susurré. Claro que no, porque tú eras su sol, su esperanza, su continuador del legado. A ti te dio su apellido, a mí, su silencio. Sentí un nudo en el pecho, no por la culpa. Yo no tenía la culpa de su dolor, sino por la verdad, porque dolía, porque sonaba real. Entonces, ¿todo esto es por dinero? ¿Dinero?, repitió, casi indignado. Me importa una mierda tu fortuna, Alejandro. Yo tenía algo más valioso, mi padre, y tú me lo robaste sin saberlo. Yo no te robé nada, nunca supe de ti, pero viviste mi vida, gritó, acercándose con la pistola temblando en la mano. Cada palabra, cada consejo, cada mirada que Enrique te dio, debieron ser mías. En ese momento, Carmen rompió su silencio. Basta, dijo con lágrimas. Basta los dos. Sebastián, yo te cuidé, te protegí, pero esto no es justicia, esto es venganza. Y tú no eres así. Él la miró con una mezcla de furia y ternura, como un niño atrapado en un cuerpo de adulto, como alguien que aún quería creer que no todo estaba perdido. Entonces dime, Alejandro, dijo bajando el arma, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir con tu fortuna mientras yo desaparezco otra vez? Lo miré, largo, con rabia sí, con miedo también, pero, sobre todo, con algo nuevo, claridad. Te daré la mitad, y no porque me amenazas, ni por sangre. Te la daré porque es lo que Enrique debió haber hecho, y porque, sinceramente, quiero que desaparezcas de mi vida para siempre. Hubo un silencio que duró horas, aunque solo pasaron segundos. Sebastián se echó a reír. No esperaba eso, en absoluto, pero está bien, lo aceptaré. Me giré para liberar a Carmen, y entonces lo vi, la cruz. Esa maldita cruz colgando del cuello de Sebastián. ¿Dónde la conseguiste? ¿Esto? Respondió. Me la dio Carmen. Era de mi madre. Carmen bajó la mirada. Te mentí, Alejandro. No solo lo conocí. Yo crié a Sebastián durante años. Cuando Enrique lo mandó lejos, él me lo confió. Le prometí que nunca hablaría, pero ya no podía callar más. El suelo bajo mis pies tembló. ¿Tú lo criaste? ¿Tú lo sabías todo y nunca me dijiste? No quería perderte a ti también, dijo. Llorando. Me alejé. Tenía la boca seca, la cabeza girando, y entonces sonó un disparo, un ruido seco, fuerte, pero no de la pistola de Sebastián, venía de fuera, de la calle. Corrí hacia la ventana, una silueta yacía en el asfalto. Era Ferran, mi abogado, con un disparo en la cabeza y un sobre en la mano. Bajé las escaleras corriendo, entre gritos y confusión. La policía ya estaba llegando. Sebastián se quedó arriba, sin moverse. Tomé el sobre ensangrentado. Dentro había solo una nota. La familia Salvatierra aún no ha terminado contigo. Vi el cuerpo de Ferran en el suelo y sentí que el mundo me resbalaba bajo los pies. El hombre que había sido más que un abogado, mi confidente, mi cómplice en silencio durante toda esta guerra familiar, yacía allí, con los ojos abiertos hacia el vacío. Aún sostenía el sobre. Aún parecía querer decirme algo. La policía me separó. Me hicieron preguntas. Me tomaron declaración. Sebastián fue detenido preventivamente. Carmen trasladada al hospital en estado de shock. Pero mi mente no estaba allí. La familia Salvatierra aún no ha terminado contigo. Esa frase me perseguía, me quemaba. ¿Quién más quedaba? ¿Quién podía estar detrás de algo así? Porque una cosa era que Sebastián buscara venganza personal. Otra muy distinta era una ejecución pública, un mensaje con sangre. Horas después, de vuelta en casa, busqué los archivos digitales de Ferran. Su asistente me envió acceso al sistema legal que compartíamos. Y ahí, como un regalo envenenado, estaba la bomba. Un archivo con nombre en clave. Dolor heredado. Lo abrí. Eran documentos. Decenas de ellos. Corrupción. Lavado de dinero. Chantaje empresarial. Firmados por mi abuelo, Dolores, mi madre. Y para mi horror, por Enrique también. No eran solo secretos de familia. Eran crímenes. Y Ferran los había estado investigando por su cuenta. Fuera de mi conocimiento, buscando cerrar el ciclo de mentiras. Quizás por mí, quizás por su propia conciencia. Uno de los contratos me heló la sangre. Transferencia de propiedad, Fundación Salvatierra, beneficiario, María del Carmen López Ortega. Carmen, ¿por qué su nombre estaba allí? La llamé al hospital. No me contestó. Fui directamente. La encontré en una habitación silenciosa, sin visitas. Sus ojos, al verme, se llenaron de lágrimas. Pero esta vez, eran diferentes. No de miedo,
no de arrepentimiento, eran de confesión. Alejandro, lo siento, nunca quise que llegara tan lejos, pero hay cosas que no puedes cambiar. Solo sobrevivir. ¿Qué es esto? Le mostré el contrato desde el móvil. ¿Tú eras parte de la fundación? ¿Tú recibiste dinero? Ella asintió, lentamente. Tu abuelo me pagó para desaparecer con Sebastián. Me lo entregó como quien entrega un paquete. Me prometió una vida tranquila si callaba, pero nunca pude mirarlo sin pensar en lo que le robaron. ¿Y por qué aceptaste? Porque tenía cáncer, porque necesitaba dinero, porque fui cobarde. Me senté. Me dolía todo. El pecho, la cabeza, la verdad. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque, después de conocerte, me di cuenta de que tú no tenías la culpa, y preferí protegerte del monstruo que fue tu propia sangre. Lloré. No sé si de rabia o de tristeza, pero lloré. Y entonces mi móvil vibró de nuevo. Mensaje nuevo. Sin remitente. Ahora sabes, pero saber no basta. Nos vemos en la lectura del testamento completo. 3 días. Notaría Central de Madrid. Prepárate para el resto. Miré a Carmen. ¿Tú sabías que el testamento tenía una segunda parte? Ella negó con la cabeza, asustada. No, eso nunca me lo mencionaron. Y en ese instante, entendí que esto no había terminado. Ni por asomo. Ferran había muerto por intentar sacar la verdad a la luz. Y ahora, esa verdad estaba por abrirse, hoja por hoja. Y alguien no quería que yo la leyera. 3 días. Eso era todo lo que me separaba de la lectura del testamento completo. Lo que Enrique había decidido ocultar, por alguna razón que ni yo podía entender. 3 días para prepararme, sabiendo que, al final, podría no quedar nada de lo que creía cierto. Pasé esas 72 horas como un fantasma. Comía poco. Dormía menos. Las paredes de mi casa parecían respirar. Los cuadros me observaban. Incluso el silencio tenía peso. Carmen fue dada de alta, pero no quiso volver a su casa. Se quedó en una habitación de hotel, donde la visitaba cada noche para intentar reconstruir lo que quedaba de confianza entre nosotros. «No lo entiendes aún, ¿verdad?», me dijo una noche, sentada frente a mí, con una taza de té entre las manos temblorosas. «¿Qué cosa?». «Que Enrique no te lo contó todo porque sabía que te romperías. ¿Y tú crees que esto no me está rompiendo ya?». Ella no respondió, solo bajó la mirada, como quien sabe que aún hay verdades peores por venir. Cuando llegó el día, fui a la notaría con el estómago revuelto. Sebastián también estaba allí, flanqueado por 2 abogados y con expresión neutra, casi anestesiada. No había rabia en él esa mañana, solo vacío. El notario, un hombre de unos 60 años, serio, con barba blanca bien recortada, se presentó como don Amadeo Rodríguez. «Bienvenidos, señores Salvatierra. Lamento los recientes acontecimientos. Esta lectura es privada y está protegida legalmente. Lo que escuchen aquí no puede ser replicado ni divulgado fuera de esta sala sin consecuencias jurídicas». Asentimos en silencio. Amadeo sacó un sobre grande, lacrado. Este documento fue escrito por Enrique Salvatierra 3 semanas antes de su muerte, y entregado directamente por él a esta notaría, con instrucciones de no abrirse hasta que ambos herederos estuvieran presentes, vivos. Tragué saliva. El notario rompió el sello, desplegó las páginas y comenzó a leer en voz alta. «Alejandro, Sebastián, si estáis escuchando esto, entonces el fuego ha llegado donde temía. Perdón, no por lo que os hice, sino por lo que nunca os conté». Sebastián se tensó. Yo contuve la respiración. «Os criaron en mundos distintos porque yo mismo fui criado en uno lleno de vergüenza. Me obligaron a esconder al hijo que más amaba y a crear un heredero perfecto a los ojos de una familia podrida. Pero vosotros 2 sois más hermanos que primos, más que sangre, compartís dolor, y en ese dolor debéis encontrar propósito». Mis manos temblaban. El aire en la sala se volvió denso. Lo que nadie sabe, ni siquiera Carmen, es que parte de esta fortuna fue construida con negocios sucios, chantajes, silencios comprados, vidas rotas. Por eso decidí separar una porción importante, 20 millones de euros. Ese dinero está en una cuenta congelada. Solo podrá ser liberado si ambos firman juntos, sin intermediarios. Si uno de los 2 se niega, el dinero irá a parar a una fundación creada por mí para apoyar a huérfanos de padres encarcelados. Os dejo una elección: ¿reparar lo que hice o repetirlo todo otra vez? El notario levantó la vista. Silencio. Sebastián me miró. Por primera vez, no con odio. ¿Tú sabías esto? No, le respondí. Pero si fuera por mí, el dinero se iría a la fundación. No quiero ni un céntimo más de esto. Tampoco yo, dijo bajando la cabeza. Ya robó suficiente de nuestras vidas. Firmamos. Y cuando salimos de la notaría, por un instante, sentí paz. Una paz que duró exactamente lo que tarda un mensaje en llegar. Mi móvil vibró. Mensaje anónimo.
Bien jugado, Alejandro. Pero la verdadera herencia no es dinero, es poder, y ese aún lo tengo yo. Adjunto, una foto de Dolores, mi abuela, sonriendo desde una terraza, con Carmen a su lado. Dolores, mi abuela, la única persona que nunca lloraba en los entierros, la que siempre tenía algo que decir, incluso cuando nadie preguntaba, la que, durante años, fingió fragilidad mientras movía hilos como una marionetista ciega, pero peligrosa. Esa sonrisa en la foto, esa maldita sonrisa, ella no estaba muerta, ni enferma, ni ausente por salud, como mi madre me había dicho hace 2 años. Estaba viva, y de pie, junto a Carmen. Me ardieron los ojos. Marqué a Carmen de inmediato. Ocupado. Marqué de nuevo. Nada. Sebastián, parado junto a mí en la calle, notó mi expresión. ¿Qué pasa? Le mostré la foto. Se quedó inmóvil. Esa es... Sí, le dije. Nuestra abuela, la reina de esta mierda. Pasamos las siguientes horas llamando a todos nuestros contactos. Nadie sabía dónde estaba Carmen. La dirección de la residencia donde decía vivir resultó falsa. Los registros médicos, manipulados. El número de pasaporte, anulado. Alguien la había borrado. Y ese alguien era Dolores Salvatierra. A las 2:14 de la madrugada, mi móvil vibró con una videollamada. Sin remitente. Contesté. La pantalla mostró una sala lujosa, con paredes de madera noble, un piano antiguo al fondo, y una mujer sentada en un sillón alto, con una copa de coñac en la mano. Dolores. Hola, Alejandro. Vaya que has crecido. ¿Dónde está Carmen? Ella sonrió con cinismo. A salvo. Por ahora. Solo necesitaba recordarte quién sigue mandando en esta familia. Tú no mandas en nada, ¿no? ¿De verdad? ¿Quién te crees que firmaba los permisos médicos de tu madre? ¿Quién eligió la escuela donde fuiste? ¿Crees que Enrique te protegía solo por amor? Él me obedecía. Siempre lo hizo. Sentí una rabia fría subirme por la garganta. ¿Qué quieres? Veros en persona. A los dos. A ti y a Sebastián. Quiero miraros a los ojos y saber si habéis heredado algo más que la arrogancia de vuestro padre. No te debemos nada, ¿no? Se levantó lentamente, dejando ver que no había ni rastro de debilidad. Querido, tú aún no entiendes. Esto no va de dinero. Va de reputación, de poder. Yo construí el nombre Salvatierra. Vosotros solo jugáis a salvar lo que ya estaba podrido desde el inicio. ¿Y Carmen? Vendrá, si venís vosotros. Si no... Bueno, las caídas por escaleras son muy comunes a su edad. Se cortó la llamada. Me quedé en silencio. Sebastián, a mi lado, respiraba agitado. Vamos a verla. ¿Estás loco? Es la única forma de acabar con esto. Vamos, le devolvemos su teatro, la enfrentamos y se acabó. O morimos en el intento. Entonces que valga la pena. Esa madrugada, viajamos en coche hasta un lugar que solo conocíamos por historias familiares. La Hacienda El Pardo, en las afueras de Segovia. Cerrada desde los años 90. Lugar donde, según la leyenda, se firmaban acuerdos secretos y se guardaban los pecados de la familia en cajas de caoba. Al llegar, nos sorprendió ver luces encendidas, la verja abierta, como si estuvieran esperándonos. Entramos. La casa estaba impoluta, alfombras nuevas, candelabros encendidos, silencio de iglesia. Y allí estaba ella, de pie, con un bastón dorado. Detrás, 2 hombres corpulentos. Y, a un costado, Carmen, amordazada, con los ojos llenos de lágrimas. «Bienvenidos», dijo Dolores con voz grave. «Es hora de hablar de legado. Esto no es un legado, es una trampa. No, Alejandro, es historia. Y tú tienes que decidir si la escribes o la destruyes». Un sonido de cristal rompiéndose interrumpió el momento. Un disparo. Alguien había entrado armado. Y no era de los nuestros. Un tercero. Un rostro que no reconocía, pero que gritó con fuerza. «Yo también soy un Salvatierra, y vengo por lo que me quitaron». La sangre volvió a correr. Y la historia familiar aún tenía más capítulos ocultos. El disparo resonó por toda la hacienda como un trueno. El eco rebotó en las paredes revestidas de historia y pecado. Todos nos congelamos. Dolores, inmóvil. Carmen, paralizada. Yo, paralizado. Y Sebastián, por primera vez, parecía asustado de verdad. El hombre que irrumpió no era joven, tal vez unos 50 años, ropa sencilla, pelo entrecano, y una mirada, idéntica a la de Enrique. Sostenía una pistola con la misma naturalidad con la que otros sostienen un vaso de vino. «Mi nombre es Jorge Salvatierra», gritó, «y llevo 40 años enterrado en vuestra mentira». Dolores no se inmutó. «Así que tú eres el bastardo que creyó merecer algo más que silencio». Él se rió, con un rictus amargo. «No, abuela.
Yo soy el que tuvo que ver cómo su madre moría limpiando los pasillos de un hospital mientras tú y tu maldita élite brindabais por los negocios de Enrique. Yo soy el primer hijo de este linaje. Sebastián me susurró. ¿Tú sabías de él? Nunca. Ni una palabra. Jorge apuntó directamente a Dolores. Tú mataste a mi madre. No con balas, sino con desprecio. Y ahora voy a devolverte cada segundo de ese abandono. Dolores no mostró miedo, pero sus ojos cambiaron. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dispararme delante de tu preciosa familia? Jorge bajó el arma. Un gesto lento, pero con más veneno que el disparo mismo. No, yo no soy como tú. No vengo a matar. Entonces sacó un sobre arrugado del bolsillo. Vengo a entregar esto. Lo dejó caer en la mesa central. Yo lo tomé. Un test de ADN. Confirmaba que Jorge era hijo biológico de Enrique Salvatierra y de una mujer llamada Marina López Ortega. Hermano de Carmen, murmuré. Carmen asintió, con lágrimas en los ojos. Mi hermana, la mayor, la que nunca conociste, la que tu familia hizo desaparecer del registro civil porque se enamoró del heredero equivocado. Dolores retrocedió un paso. «Basta». «¿Basta?», gritó Jorge. «Reescribiste la historia familiar borrando nombres, rompiendo nacimientos, manipulando herencias. Yo tuve que crecer con las migajas de tu desprecio mientras tú jugabas a ser la reina de Castilla. Eras un error», espetó Dolores, perdiendo por primera vez su máscara de superioridad. «Un estorbo en los planes que construimos con sangre y disciplina». Yo, aún con el sobre en la mano, sentí cómo la furia de Jorge me atravesaba también, porque en sus palabras me vi reflejado. Entonces todo era verdad, dije, mirando a Sebastián. No fue solo abandono, fue exterminio. Dolores, agotada, se dejó caer en un sillón. Carmen, aún atada, comenzó a sollozar. «Tú», dijo Dolores a Jorge con la voz rasposa, «no entiendes nada. Los Salvatierra existimos porque alguien tomó las decisiones duras. Alguien como yo. No, existís porque alguien permitió que el horror pasara generación tras generación, sin rendir cuentas». Y en ese momento, Carmen habló, por fin. «Ya basta. Esta familia necesita ser purgada, no salvada. Todos la miramos. He guardado silencio toda mi vida, pero no más. Hay documentos, grabaciones, firmas, testimonios. Todo está guardado, y mañana por la mañana estará en manos de la justicia». Dolores abrió los ojos. ¿Tú qué hiciste? Lo que nadie más tuvo el coraje de hacer. Terminar esta maldita dinastía. En ese instante, las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. La policía, ambulancias, prensa. Carmen nos miró a Sebastián y a mí. «Es hora de que decidáis de qué lado estáis». Jorge guardó su arma. Sebastián apretó los puños. Yo supe que la última noche Salvatierra había comenzado. Y nadie saldría ileso. Las luces azules iluminaron los muros centenarios de la hacienda El Pardo, como si se tratara de un castillo sitiado. Las sirenas rebotaban contra las piedras como ecos de un juicio final, largamente postergado. La policía entró sin resistencia. Carmen fue la primera en ser liberada. Jorge fue esposado con calma. No opuso resistencia. Dolores, en cambio, se mantuvo en su trono de terciopelo con la misma dignidad podrida con la que había gobernado toda una familia. Ni una lágrima, ni una disculpa. Solo una última frase cuando los agentes se le acercaron. «No podéis arrestar a una leyenda». «No», le respondí sin pensarlo. «Pero sí podemos enterrarla». Y se la llevaron. La mañana siguiente fue caótica. Portadas de periódicos, noticieros, redes sociales. Todos hablaban de los Salvatierra, la familia de oro manchada de barro. Había filtraciones, fotos de la finca, del testamento, incluso del momento exacto en que Jorge irrumpió con el arma. España entera hablaba de nosotros, y yo solo quería desaparecer. Sebastián vino a verme. «¿Ahora qué?» «¿Ahora?», le respondí. «Ahora terminamos lo que empezamos». Fuimos juntos al juzgado a declarar. Contamos todo, desde los testamentos hasta los fraudes, pasando por el montaje de la memoria perdida. Todo. Carmen entregó los documentos que había guardado por años. Su testimonio fue clave. Sin ella, la mayoría de los crímenes habrían quedado en la sombra. Dolores fue imputada por corrupción, falsedad documental, coacción, encubrimiento de delitos fiscales y manipulación de herencias. Pero ella no esperaba la última jugada. Jorge, en una jugada legal brillante, donó públicamente todos los bienes a la fundación creada por Enrique, declarando: «Mi historia no será una cuenta bancaria, será una advertencia». La prensa lo llamó el renegado redentor. Sebastián y yo también renunciamos públicamente a todo derecho sobre los bienes de los Salvatierra. Las acciones de la empresa familiar fueron vendidas, las propiedades subastadas.
el nombre Salvatierra borrado de las sociedades mercantiles. Era como si la historia se escribiera al revés, como si el linaje que había construido un imperio se extinguiera no con violencia, sino con dignidad. Pero no todo fue justicia limpia. Una noche, semanas después, recibí una carta sin remitente. Solo decía: te libraste de nosotros, pero no de lo que llevas dentro. Mira bien tu reflejo. La sangre no se lava con buenas intenciones. Y dentro, un recorte de periódico antiguo. Mi madre, joven, sonriendo al lado de un hombre desconocido. Detrás, una palabra escrita a mano. Hermano, se me heló la sangre. ¿Otro más? ¿Una última pieza? ¿O una nueva historia apenas comenzando? Me miré en el espejo, y por primera vez, no supe quién era. Han pasado 2 años desde aquella noche en la hacienda El Pardo. 2 años desde que la familia Salvatierra dejó de existir como símbolo de poder, riqueza y arrogancia. Y aún hoy, cada vez que camino por las calles de Madrid, alguien me reconoce. No por admiración, ni por odio, por memoria. Porque en este país, los Salvatierra ya no son una familia, son una advertencia. Me pidieron cientos de veces que escribiera un libro, que contara todo, que hiciera una serie documental. Pero preferí algo más silencioso. Construir, comenzar de cero. No por venganza, sino porque nadie puede escapar de su apellido si no decide enterrarlo con sus propias manos. Te contaré qué pasó con todos nosotros. Por última vez, Sebastián vive en Valencia. Enseña literatura en una escuela pública. No quiso quedarse con nada del escándalo. Ni fama, ni libros, ni entrevistas. Solo una beca de enseñanza que cubría en su nombre desde el anonimato. Me escribe cada Navidad. Nunca firma como tu primo. Solo S. Jorge viajó a Sudamérica. Colabora con ONGs que ayudan a niños sin identidad. Dice que su vida comenzó cuando dejó de luchar por un apellido y empezó a dar uno a quienes nunca lo tuvieron. Nos vimos una vez más. Me abrazó. Me dijo: ya no eres mi enemigo. Eres mi espejo. Carmen, vive conmigo. No como una abuela, no como una mártir, sino como alguien que eligió la verdad, sabiendo que eso la dejaría sola. Cocina poco, habla menos, pero sus ojos, esos ojos que lo han visto todo, me dicen cada día que hicimos lo correcto, que el silencio puede ser roto, que la memoria no siempre es un castigo. Dolores murió 6 meses después del juicio, en la cárcel, un infarto, o eso dijeron. Nunca lo confirmé. No fui a su entierro. Nadie fue. Su tumba quedó sin flores, sin nombre, solo una cruz de metal oxidado, justo como la que Sebastián llevaba en el cuello. Irónico. Mi madre se recluyó en un monasterio del norte. Nunca me escribió, nunca me pidió perdón, pero me enteré de que reza por mí. No sé si eso cura algo, no sé si eso sirve de algo. Renata está cumpliendo su condena por fraude bancario. Me escribió una carta diciendo que ahora sabe lo que es vivir sin poder manipular a nadie. No respondí. Miguel desapareció. Literalmente. Hay rumores de que vive en Portugal con una identidad falsa, que vende obras de arte robadas, que escribe poesía underground. No me interesa saber. Y yo me cambié el nombre legalmente. Ya no soy Alejandro Salvatierra. Ahora me llamo Alejandro Enrique Ortega. Por el hombre que me enseñó a no ser como él, por el hijo que nunca debió haber sido abandonado, y por la mujer que, con sopa y silencio, salvó lo que quedaba de mi alma. Trabajo en una fundación que ayuda a jóvenes sin familia a construir una, sin apellidos pesados, sin mentiras, sin sangre que manche. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Enrique, visito su tumba. Le dejo una carta. Esta fue la última que escribí. Querido Enrique, lo hice. Terminé lo que empezaste y lo que callaste. No sé si fui mejor o peor que tú, pero sé que fui libre. Por fin. Te perdono. Y me perdono. Alejandro. Cuando me alejo de esa lápida, lo hago sin mirar atrás, porque hay legados que deben romperse, y memorias que deben recordarse no para revivir, sino para no repetir. Esta fue mi historia. Gracias por escucharla. Y si alguna vez escuchas el nombre Salvatierra otra vez, recuerda que detrás de cada apellido hay secretos, y detrás de cada secreto, alguien que sobrevivió para contarlo.